Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos desde mi casa, su casa, gloria al Señor, con la enseñanza de la escuela dominical, gloria al Señor. Tenemos que terminar el capítulo 28 en esta mañana y comenzar el capítulo 29. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer unos 4 versos del capítulo 29. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice así: Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Así nos ayuda el Señor, gloria a Dios. Oremos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, digno, excelso, santo, merecedor de gloria y de honra, nos acercamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para agradecer una vez más, Padre, por tu bondad, tu amor, tu cuidado, tu misericordia, las bendiciones amplias que tú has derramado sobre nuestra vida, maravilloso Dios. Una vez más ponemos nuestras vidas en tu mano, Señor mío y Dios mío. Una vez más, Padre, rogamos por la vida de Margarita, Señor del cielo, Rosales, allá donde se encuentra, Padre, que tu mano de poder la toque, Señor amado, que seas tú con ella en su cirugía mañana, Padre Santo, y saques de su cuerpo todo cáncer en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos. Fortalece su vida, fortalece a su familia, Padre bueno. Asimismo pedimos por nuestra iglesia, Señor amado. Mira la necesidad de cada persona. Si hubiera alguno enfermo, Señor, triste, deprimido, levántalo, Padre. Si hubiera algún desanimado, anímalo, Señor mío y Dios mío, para la gloria de tu nombre. Ahora, Espíritu Santo, te entregamos el tiempo para que seas tú quien nos enseñe en esta mañana y nos dé oídos para oír, Señor del cielo, y ojos para ver tu gloria, maravilloso Dios. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. Nos quedamos en el verso 45, ¿verdad? La semana pasada del capítulo 28. Estos versos que nos restan los vamos a usar como introducción para poder entrar al capítulo 29 de donde leímos en esta mañana. Y estos versos son parte de las consecuencias de la desobediencia. Ahora Moisés está profetizando, ¿verdad? Al principio los estaba aconsejando y recordando, ahora está profetizando sobre ellos unas profecías que son tremendas, ¿verdad? Que vendrían para el pueblo de Israel. Todo esto, mis hermanos, a causa de la desobediencia. Miramos primero las bendiciones a la obediencia, cosas preciosas que Dios promete para nosotros, pero enseguida Moisés dio las consecuencias, ¿verdad?, de la desobediencia, los paralelos negativos que ocurrirían sobre el pueblo de Israel. En eso nos quedamos la semana pasada. Dice el verso 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. O sea, no importa dónde vayas, van a ir tras de ti y te alcanzarán, ¿verdad? No van a correr en vano, te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y servirán en ti por señal y por maravilla, en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Primero vimos, ¿verdad?, las bendiciones a la obediencia, cosas grandes que Dios prometió para el pueblo de Israel, ¿verdad?, para aquel individuo que se sometiera a la palabra, a las ordenanzas y a los estatutos de Dios.
Ahora estamos en el contraste negativo por haber abandonado los estatutos y los mandamientos de Dios. Vendrían todas estas maldiciones y perseguirían a ese individuo que abandonara la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Cuando en la prosperidad cambiaste tus prioridades. Eso ocurre muy a menudo, mis hermanos, que en la prosperidad cambiamos las prioridades. Dice, no serviste a Dios con alegría de corazón. Pensaríamos, ¿verdad? Normalmente diríamos que la persona que es bendecida, prosperada, tiende a buscar a Dios, acercarse más a Dios y a agradecer a Dios, pero es todo lo contrario. Hemos visto una y otra vez que el hombre cuando es bendecido, ¿verdad?, se aparta de Dios y se dedica a gastar su prosperidad en vez de venir y agradecerle a Dios, ¿verdad? Así fue con Israel. Dios los introdujo en la buena tierra, como se los había prometido. Ellos, ¿verdad?, Dios hizo de ellos una nación grande, como se los había prometido, pero también le fallaron como Dios les había prometido. O en estos versos vamos a mirar que Dios está hablando al futuro de lo que iba a ser el futuro de Israel, cómo iban a quebrantar sus leyes, cómo iban a ir tras dioses paganos y cómo se iban a salir de la voluntad de Dios, desgraciadamente, ¿verdad? Y yo creo que la nación en la que vivimos en sí corre un paralelo con la nación de Israel, porque también la mano de Dios estuvo sobre esta nación en el nacimiento de los Estados Unidos, ¿verdad? Esta nación fue fundada por hombres o familias que amaban al Señor Jesús y que llegaron y fundaron una nación bajo las ordenanzas de Dios. Pero con los años los humanistas han reescrito la historia y al reescribir la historia han sacado a Dios de la historia. Ahora, el propósito de sacar a Dios de la historia es, mis hermanos, para convertir a esta nación en una nación pagana. Y estamos mirando que están luchando fuertemente y lo están logrando, mis hermanos. Y si esta nación se aparta entera y completamente de Dios, también vendrán estas maldiciones que están prescritas aquí en la palabra del Señor para esta nación. Hemos visto, mis hermanos, que una nación muchas veces no es destruida por otras naciones, sino que la nación misma se autodestruye cuando deja que la moralidad se esfume, cuando deja que la inmoralidad tome control, las naciones son destruidas, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, porque podemos mirar que han introducido últimamente, ¿verdad?, enseñanza pernicia a los del kinder, ¿verdad? Creen que deben de enseñarle la homosexualidad a esa edad tan temprana, ¿verdad? Y todo esto es el programa de los humanistas en su afán de querer sacar a Dios de esta nación, ¿verdad? Y una vez que consiguen sacar a Dios de nuestras conciencias, pues sabemos que todo va, que no hay límites, ¿verdad?, para el pecado. Y eso es lo que se está moviendo desde el kinder hasta el colegio, mis hermanos. O si no tomamos ese empeño de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, ellos se desviarán también tras la ciencia, la mala ciencia, ¿verdad? Que hasta Pablo nos dice que puede ser diabólica, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con enseñar lo correcto a nuestros hijos. Dice el verso 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. ¿O qué contraste, mis hermanos, de mirar anteriormente todas las bendiciones que Dios iba a derramar? Bendito serás tú en tu entrar y tu salir, y tu arteza de amasar, y tu bestia, y el fruto de tu vientre. Todas esas cosas serían benditas. Ahora miramos, ¿verdad?, que servirían al enemigo con necesidad, con falta de todo bien. Cuando tenían prosperidad, ahora no tendrán nada, ¿verdad? Y el enemigo, dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hay gente, mis hermanos, que una vez que abandona a Dios,
ese yugo no los deja levantarse, ¿verdad? Dice el 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esta es una referencia en realidad a los caldeos o a los babilonios, ¿verdad? Si vamos a Jeremías capítulo 5, verso 15, leemos ahí que dice, he aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras y no entenderás lo que hablare. Fue Babilonia, mis hermanos, quien tomó a la ciudad de Jerusalén y se llevó primeramente a todos los príncipes de aquella tierra, a todos los jovencitos desde 16, 15 años en adelante, los que todavía podían aprender la lengua caldea. Entre ellos estaba Daniel, Medrac, Meshach, Abednego, y todos estos jovencitos por miles los estuvieron llevando cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y también ahí Isaías hace una referencia al lenguaje. Dice en Isaías 38, 19, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas, ¿verdad? La palabra de Babilonia quiere decir confusión, ¿verdad? Porque también fue en la torre de Babel cuando se confundieron las lenguas. Ahora Babilonia venía como una nación, ¿verdad? Y con esas prácticas para llevarse a los hijos de Israel para meterlos en servidumbre. Ahora, yo creo que cuando llegamos a este país, todos pudimos experimentar este dilema, ¿verdad? Cuando la gente te hablaba o te preguntaba algo y quedábamos sin entendimiento. ¿Qué dice? No es fácil, mis hermanos, no poder entender la lengua. O sea, aquí les está diciendo el Señor, por no haber atendido a la voz de Jehová tu Dios, ahora vas a ser llevado a otra nación cuya lengua, ¿verdad?, no entiendas, quedes sin entendimiento. Verso 50 dice, fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, ¿verdad? Sabemos que en la vez que los llevaron cautivos, llevaron a los jóvenes, después regresaron, ¿verdad?, por el resto de la población, pero no se llevaron a los ancianos, ¿verdad? Para esos no tenían lugar en Israel, en Babilonia, perdón. 51 dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. El enemigo vendría y comería la bendición de ellos, el fruto de su trabajo. Dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte, ¿verdad? Y hablamos de los madianitas, cómo venían y despojaban al pueblo de Israel de sus pertenencias, ¿verdad? 52 dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, ¿verdad? Con el tiempo, tanto Samaria, ¿verdad?, que eran las 10 tribus, estaban sitiados, ¿verdad? Tenían sus grandes murallas, pero la gente comenzó a poner su confianza en ella. La ciudad de Jerusalén era una ciudad también amurallada y la gente comenzó a sentirse seguro en el hecho de que tenía una muralla sobre de ellos y dejó de confiar en el poder de Dios. Eso es lo que hace también la prosperidad. Muchas veces ponemos la confianza en nuestra cuenta bancaria en vez de la provisión divina, ¿verdad? Entonces son consejos que el Señor nos está dando en esta mañana. Dice el 52, hasta que caigas tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda la tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, ¿verdad? La gente puso murallas, pero el enemigo vendría y no desistiría hasta tumbar esa muralla y sacarte de adentro, ¿verdad? Jeremías 4:13 dice, he aquí que subirá como nube y sus carros como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de vosotros, porque entregados somos a despojo, ¿verdad? Este era Jeremías profetizando de los caldeos que entrarían, ¿verdad? Y se los llevarían
cautivos. Sin embargo, ¿verdad? El mensaje de Jeremías era: ríndanse voluntariamente para que no se pierdan las vidas. Sin embargo, el mensaje de Jeremías fue ignorado y escucharon a los falsos profetas que profetizaban todo lo contrario, ¿verdad? Cuando él les estaba hablando con la verdad. Y hoy en día, mis hermanos, no queremos escuchar la verdad, ¿verdad? Y solo hay una, no hay varias verdades, solo hay una. Ahora, a este punto ya no son instrucciones las que les está dando a Moisés. Ahora su mensaje se convierte en profecía. Hemos estado viendo la palabra que Moisés está hablando proféticamente al pueblo de Israel, y continúa con las profecías. Dice: y comerás el fruto de tu vientre, algo terrible, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, y en el apuro, en el sitio, y en el apuro con que te angustiarán tus enemigos. En realidad, mis hermanos, esta profecía que Moisés está hablando ocurrió en Segunda de Reyes capítulo 6, ¿verdad? Usted lo puede leer todo el capítulo. El pueblo de Israel cometió literalmente canibalismo. Aquí Moisés lo amplifica en estos versos lo que sucedería, y en realidad eso fue lo que sucedió. Dice la historia que cuando Samaria fue sitiada, ¿verdad? Y nada entraba y nada salía. Usted conoce la historia de los leprosos, los 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad, muriéndose de hambre porque ellos se sobrevivían de la basura que les tiraban de la ciudad. Pero ahora ya no había basura. Dice la historia que aún los cintos de cuero, el estiércol de paloma, estaban siendo consumidos dentro de la ciudad. La gente se lo estaba comiendo de hambre, ¿verdad? Sus chanclas se las estaban comiendo de hambre, eran de cuero, ¿verdad? Para sobrevivir. Y en ese sitio, estando rodeados por los sirios, comenzaron a cometer canibalismo y a hervir sus hijos y a comerlos. Algo que es inimaginable, pero que es historia y ocurrió. Verso 54 dice: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, porque por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que sus enemigos te oprimirán en todas tus ciudades. El hombre tierno, el hombre educado, el hombre con cordura, se esconderá en su casa aún de su esposa y de sus hermanos carnales, para no compartir con ellos la carne de sus hijos. Algo terrible, mis hermanos, que más que historia, suena como una historia de terror en realidad cuando leemos esto tan asombroso, pero es algo que sí ocurrió como Moisés lo había profetizado, ¿verdad? La tierna y la delicada entre vosotros, la mujer, la tierna y delicada, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. La mujer fresa, mis hermanos, la que no pisa sin zapatos el suelo por la delicadeza de su finalidad, de ser tan fina, también pensará ella misma solo en sobrevivencia. Dice la palabra de Dios que en los últimos días, ¿verdad?, el amor de muchos se enfriaría. Este amor se enfrió también, mis hermanos, en esa situación cuando el pueblo de Israel estaba sitiado por los asirios, y las mujeres levantaron sus manos contra sus hijos e hirvieron a sus hijos, ¿verdad? Recordamos ahí en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 28, la historia en la que el rey sirve de juez en el caso de estas dos madres, ¿verdad?, que se habían puesto de acuerdo y habían dicho: hoy vamos a hervir mi hijo y no lo vamos a comer, y mañana herviremos el tuyo. Ese día hirvieron el hijo de aquella mujer y lo comieron.
Al siguiente día, aquella madre se escondió, ¿verdad? Y escondió a su hijo. Entonces vinieron, pasaba el rey por aquella ciudad y le dijeron, salve, oh rey. Y dice, si Jehová no te salva, ¿qué te hace sentir que yo te pueda salvar? Y le dijo, sirve de juez entre nosotros. Ayer comimos a mi hijo y hoy ella ha escondido su hijo para que no lo comamos. Y ahí sintió, ¿verdad? En realidad el rey el peso de la nación que caía sobre él, que los habían desviado del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos. Estamos viendo historia, pero en sí advertencias de no olvidar los estatutos y los mandamientos de Dios. Dice el 57, el verso 57, al recién nacido que sale de entre tus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirán en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra las palabras de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová Elohim, Jehová tu Dios, gloria al Señor. Esta no es historia de fábula, mis hermanos, no es cuento, no es película de terror, es la palabra del Señor la que nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. No se olvide que quedan 7 años de gran tribulación todavía, en la cual se van a mirar todas estas cosas también. Verso 59 dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Podemos mirar, mis hermanos, que ahorita el mundo entero apenas puede con una plaga. Solamente es una plaga. Y dice aquí la palabra del Señor que Dios aumentará maravillosamente, o sea, en gran manera, tus plagas y las plagas de tu descendencia. Esto iba a alcanzar a sus familias. Vendrían enfermedades incurables que irían pasando de generación en generación. Plagas grandes y permanentes. Dios nos ayude. La gente ya está contenta viendo que el COVID se va, ¿verdad? Pero todo es parte de la desobediencia, mis hermanos, del mundo entero, que está ajeno al Dios Elohim, al Dios Todopoderoso. Dice, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Recordamos las úlceras, los piojos, todas esas cosas que habían venido sobre Egipto. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, dése cuenta, esta era la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. O en contraste, en vez de ser como las estrellas del cielo en multitud, serán pocos en número. Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicarnos. Dese cuenta, mis hermanos, este es un gozo de Dios, hacernos bien y multiplicar nuestra descendencia. Dios se goza en hacerlo así. Pero también hay un contraste, dice, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirnos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué tal profecía y qué tales palabras de Moisés para el pueblo de Dios que está a punto de entrar en la buena tierra? Esta es una profecía, es una exhortación, es una advertencia que tristemente no escucharon, mis hermanos. Aquí está Moisés hablándoles del nuevo comienzo. Habían andado 40 años por el desierto y ahora habían llegado por segunda vez a la frontera. Este era el momento de entrar y poseer la buena tierra. Y les está hablando de sometimiento a Dios, pero al mismo tiempo está hasta cierta manera diciendo, pero mis palabras que les estoy hablando van a ser invalidadas y estas consecuencias los alcanzarán. Para tener un buen comienzo, mis hermanos, tenemos que comenzar transparentemente.
Ahora, en el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham tuvo una visión. Dios le dijo que le confirmaría su pacto, que haría de él una gran nación, y para pactar le dijo que trajera víctimas, ¿verdad? Y Abraham obedientemente partió un toro, un carnero, palomas, lo que el Señor le pidió que le llevara como sacrificio. Y ahí en el campo el tiempo pasó, ¿verdad? El Señor dijo, yo voy a venir y voy a confirmar mi pacto contigo, tú ahí espérame. Y cayó la tarde y se durmió a Abraham. Vino tinieblas y oscuridad, y vino también una tremenda visión sobre él, donde Dios le mostraba que su pueblo iba a estar cautivo por 400 años. Y después de ese cautiverio lo iba a sacar e iba a hacer de él una gran nación como se lo había prometido, ¿verdad? Ahora, sabemos que Israel estuvo en time out o en tiempo, ¿verdad?, de disciplina por 2000 años, pero que también nos ha tocado a nosotros mirar el renacimiento de esta nación. Mis hermanos, esta nación nació en el año de 1968. Esta nación volvió a ser Estado y en 10 años después volvió a ser una nación, ¿verdad? Y ahora sabemos que tiene su capital de nuevo. Jerusalén es la capital de Israel, ya no es Tel Aviv. Dios los ha resucitado, Dios los ha levantado de nuevo como nación, como se lo había prometido a Abraham, ¿verdad? Sabemos que esa profecía tuvo su cumplimiento en Egipto, en los años que estuvieron de cautiverio, pero también tiene doble cumplimiento y estuvo, mis hermanos, en disciplina, pero ahora ha sido levantada y estamos mirando a esta nación florecer de nuevo, mis hermanos, levantarse en ejército, levantarse en riqueza, ¿verdad? En producción, gloria al Señor. Dios los ha restaurado. Ha sufrido esta nación, mis hermanos, conocemos la historia y el trasfondo de esta nación, pero Dios es fiel, porque también ahí nos dio la historia de Oseas, ¿verdad? Que me gustaría platicársela, pero la vamos a ver más adelante, cómo esta nación se pierde su valor, ¿verdad? Se devalúa, pero el Señor la vuelve a levantar, así como la esposa de Oseas perdió su valor, pero el Señor, ¿verdad?, la mandó que la restituyera de nuevo, gloria al Señor. Ahora, Israel, ¿verdad?, se ha multiplicado, es una población de 9.053 millones, de los cuales el 75% es judío, el otro 25% es también el hogar de árabes, musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos. Entonces, el 50% de los que viven en Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad?, que Dios ha regresado, y todavía, mis hermanos, no se ha cumplido la profecía donde Él los llama de los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Todos van a regresar porque ahorita todavía hay mucho judío disperso en todo el mundo. Dice el 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, ¿verdad? Aquí está esa profecía. Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ahí aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, ni aún en estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Mire, aún estando fuera de peligro, morando en otra nación, ahí no tendrían la paz que Dios promete. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Siempre estarás con temor, diciendo, ¿qué si me muero mañana? Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estás amelendrado, y porque verán tus ojos, por lo que verán tus ojos, y Jehová te hará volver a Egipto en aves, por el camino del cual te ha dicho,
nunca más volverás, y allí serás vendidos a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Mire, después de que Dios los había esparcido, Dios esparció a las 10 tribus del norte en manos de los asirios, quienes llevaron cautivos con los ojos amarrados para que no pudieran regresarse. Ahora, ellos no conocían otra tierra sino la tierra de Egipto. Muchos volverían a Egipto, pero en vez de creer que llegaron ahí a Egipto para estar seguros, ellos los tomarían y los venderían por esclavos, pero esclavos devaluados que ya nadie quería comprar. Triste condición, Dios nos ayude. Dice el 68, Jehová te hará volver a Egipto en aves por el camino del cual te ha dicho que nunca más volverás. Dios les dijo en el camino de Egipto a la tierra prometida que jamás regresaran a Israel. Pero mire lo que hace la desobediencia. Allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Las trágicas consecuencias de abandonar a Dios. Entendamos que con el privilegio, mis hermanos, de ser hijos de Dios, viene la responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. A esta nación se le escogió de entre todas las naciones de la tierra. A esta nación se le dieron los oráculos santos de Dios para cumplirlos. Y por haberlos abandonado, ¿verdad?, vinieron todas estas cosas sobre ellos. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. El Señor nos ha dado bastante entendimiento en la palabra del Señor. El Señor nos ha dado muchas bendiciones a nuestras vidas, nos ha dado paz, mis hermanos. También el Señor pide de nosotros, gloria a Cristo Jesús, así nos ayude a mantenernos fieles y firmes a Él, al Señor, gloria a Dios. Y decimos en esta mañana, gracias Señor por la advertencia. Aunque no estamos en la ley, guardar su palabra trae prosperidad a nuestra vida. Nos ayuda a ser mejores hijos, mejores ciudadanos y apreciar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Capítulo 29, Pacto de Jehová con Israel en Moab. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel cuando los trajo por el monte Sinaí o el monte Horeb. Ahí fue la primera vez, mis hermanos, que el Señor le dijo a Moisés, reúneme a todo el pueblo, porque ahí ellos escucharán mi voz y yo pactaré con ellos. Ese fue el día que el Señor dictó los 10 mandamientos, ¿verdad? Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Pero ahora, a causa de no creerle a Dios después de que se manifestó a ellos, que se apareció en fuego y en nube en medio del monte, ¿verdad?, llegaron a la frontera y no creyeron a las promesas de Dios, que Dios los llevaba para introducirlos en la buena tierra, y a causa de su incredulidad fueron enviados o vagaron 40 años por el desierto. Al pasar esos 40 años, mis hermanos, de disciplina, un año por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra, regresaron de nuevo. Aquí están en el monte Moab, y el Señor va a hacer un nuevo pacto con esta nueva generación. Están ahí para pactar de nuevo, ¿verdad? Sea notorio que así como Dios está renovando este pacto, también Dios sabía que no podrían guardarlo. Segundo pacto, mis hermanos, primera vez en el monte Sinaí, ahora segundo pacto en el monte Moab, ahí donde están a punto de entrar por segunda vez a poseer la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, están renovando este pacto, ¿verdad?, que ya Moisés sabe de antemano que no podrían guardarlo, que eventualmente lo iban a quebrantar.
Aún en este tiempo en que debió de haber un tremendo avivamiento, un tremendo júbilo y gozo ahí en el monte Moab, porque estaban a punto de poseer la buena tierra, también había tristeza en el corazón de Moisés, porque el Señor le estaba mostrando a través de la profecía que no iban a guardar lo que Moisés les estaba ordenando que guardaran. Ahora, Moisés decía, el Señor le dijo a Moisés, yo conozco a esta gente que no caminarán ni guardarán mis estatutos ni mi pacto. Dios está prediciendo el juicio que vendría por quebrantar el pacto de Dios. Ahora, y así con el tiempo, el pueblo falló. Podemos mirarlo, mis hermanos, nosotros ya conocemos la historia. Lo que Moisés les advirtió, eso les vino, eso ocurrió, fueron expulsados de la buena tierra, fueron llevados cautivos y dispersos por todo el mundo. El pacto de Dios aquí en Moab también fue quebrantado, como fue quebrantado el pacto en el monte Sinaí. Pero ahora en Jesucristo tenemos nosotros un nuevo pacto. Y hay diferencia en el pacto que Dios tenía con Israel, en el pacto que Dios tiene con su iglesia. El pacto viejo que Dios tenía con Israel no permaneció porque estaba predicado en la fidelidad del hombre a Dios. Este segundo pacto, mis hermanos, que Jesucristo hizo con su iglesia, está basado en la fidelidad de Dios al hombre para salvar. Entonces, si estamos en Jesús, mis hermanos, este pacto no puede ser quebrantado porque Él es fiel para cumplir su palabra. El pueblo de Israel falló, no cumplió la parte de su pacto. Estaba basada en guardar estos mandamientos y el día que dejaron los mandamientos de Dios, el pacto se rompió, porque era un pacto basado en la fidelidad del hombre a Dios. Ahora el nuevo pacto está basado en la fidelidad de Dios al hombre. Envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Ahora este nuevo pacto, mis hermanos, es en fe, ¿verdad? No es en hacer, no es por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Es por fe en el Hijo de Dios, por creer en el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Reconocer y decir, sí, Señor, tú no tenías culpa, yo tenía culpa y tú pagaste por mi culpa y yo te acepto como mi dueño, Señor y Salvador, y confío que en este día tú me has perdonado todos mis pecados, un nuevo comienzo con el Señor, ¿verdad? Este es el nuevo pacto para la iglesia de Jesucristo. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en el monte de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Le volví a leer el verso 1. Dice el 2, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Este será el énfasis del mensaje, vuestros ojos han visto. Ahora Moisés va a estar hablándole de lo que sus ojos han visto. Gloria al Señor. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Vamos a mirar que van a estar hablando de lo que has visto. Por eso Moisés dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Tal vez como niños, ellos aún presenciaron grandes cosas, mis hermanos. Niños vieron el Mar Rojo abrirse, ¿verdad? Ahora les está recordando Moisés, ustedes ya vieron, ¿verdad? Muchos de ustedes vieron. Los que nacieron en el desierto tal vez no vieron, pero los que salieron de Egipto como niños habían visto las señales, sus ojos habían visto las grandes señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver,
ni oídos para oír. Han visto con los ojos, pero no han entendido ni percibido la obra de Dios. Es lo que Moisés les está diciendo. Vieron muchas cosas. Dice que nos ha dado. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para... No os ha dado, no. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Habían pasado los años y habían visto con los ojos, lo vieron, pero no lo percibieron. Hay una gran diferencia, mis hermanos. Hay muchas veces que estamos mirando, pero no estamos viendo. Y así ellos vieron todos los milagros, pero no los percibieron, no percibieron la obra de Dios o lo que Dios deseaba enseñarles en esos milagros que ellos vieron. Aunque tienen ojos para ver, no habían podido ver. Aunque habían oído, ellos oyeron la voz de Dios en estruendo, pero no habían entendido. Lo habían visto y experimentado, pero en realidad su corazón no había percibido la obra de Dios. Es interesante, mis hermanos, que Jesús, cuando habla con sus discípulos, hacía pausas para decirles: el que tenga oído, oiga. Más adelante Jesucristo, después de darle el mensaje a las 7 iglesias de Asia, al final de cada mensaje les dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. En realidad muchas veces, mis hermanos, podemos estar oyendo, pero no podemos estar poniendo atención o percibiendo lo que en realidad Dios nos está diciendo. Ahora, pueden estar dos personas sentadas, una al lado de la otra. Una puede oír la palabra del Señor y el Espíritu Santo le está hablando y está gozosa y está llorando. La palabra del Señor le está hablando a su corazón. La misma que está sentada al lado de esa persona puede estar diciendo: boring. Usted se da cuenta que podemos estar oyendo y no percibiendo lo que el Señor nos está diciendo. La misma palabra se está dando, pero está cayendo en un corazón y el otro no lo está recibiendo. Hasta este momento, dice Moisés, Dios no os ha dado oído para escuchar y percibir y entender la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, yo diría que una de las peticiones en nuestra oración debe de ser: Señor, dame un corazón para percibir. Dame oídos para oír tu palabra. ¿Verdad? Porque muchas veces la estamos escuchando, pero no le estamos poniendo la atención que merece la palabra de Dios. Mucho menos nos vamos a ir de este lugar para ponerla por obra. Solamente la hemos escuchado, ¿verdad? Queremos un corazón que perciba la palabra de Dios. Queremos oídos que en verdad escuchen la voz de Dios. Y sobre todo la voluntad de ejecutar la palabra del Señor, que solamente el Espíritu Santo nos la puede dar, mis hermanos. Es el Espíritu Santo el que acomoda lo espiritual a lo espiritual en nuestro corazón, para que en verdad entendamos la palabra del Señor. Ahora, Dios nos ayude a percibir su verdad. Y te siga y esta falla o tragedia que hemos visto que ha ocurrido con el pueblo de Israel no ocurra con nosotros. El pueblo de Israel hasta el tiempo presente, hasta ese momento en que Moisés les está dando la palabra, no habían entendido en su corazón ni habían percibido. Dice el verso 5, y yo os he traído, dice, 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Moisés los concientiza en este verso. Estos 40 años de caminar con las mismas chanclas no es casualidad. Ellos, mis hermanos, no habían entendido lo que Dios había hecho en esos 40 años en su vida. Traían el vestido puesto
y decían, bueno, ¿cómo me ha durado el vestido? Pero nunca se detuvieron para decir, es Dios el que ha guardado mi vestido. Traían las chanclas por 40 años y miraban que la chancla se hacía grande con el pie cuando crecía. Y eran las mismas correas, mis hermanos, y en vez de decir, es el poder de Dios proviendo a nuestra vida, decían, ¡ay, qué buena me salió la correa! No se me ha reventado. ¿Se da cuenta cómo no habían podido percibir el poder de Dios en sus vidas? No era que el vestido le salió buena la tela. ¡Qué buena me salió esta tela! Ya no la hacen como antes. Mi vestido sigue 40 años y es el mismo y no se me ha roto. No era esa la idea, mis hermanos. La idea era, mira lo que Dios ha hecho en estos 40 años. No has necesitado vestido nuevo ni has necesitado calzado nuevo. No habían percibido, habían visto con los ojos, pero no lo habían entendido como Dios quería que entendieran. Es Dios el que te está prohibiendo, no eres tu buen calzado ni tu buen material, es Dios el que os proveó. Por eso está aquí Moisés diciendo, han pasado 40 años y no has podido ver la gloria de Dios. Has visto con los ojos, pero no has percibido. Y así estamos muchos, mis hermanos. Estos eran detalles pequeños, pero no los habían reconocido, no le habían puesto la atención que merecía. Oh, tengo chanclas por 40 años, ya no las hacen como antes. No, es el poder de Dios el que te dio chanclas por 40 años. Y así hay muchos, oh, tengo mi carro por 15 años y no se me ha descompuesto. No es que compraste el mejor motor, Toyota, no. Es el poder de Dios que te ha guardado tu vehículo. Es por eso que todavía te ha durado, mis hermanos. Y son detallitos que en ocasiones no miramos y decimos, qué buen carro me salió, en vez de decir, gracias Señor, porque hasta aquí mi carro no se me ha descompuesto. Gracias, poderoso Dios. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieses que yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor los mantuvo, mis hermanos, con maná en el desierto, esa semilla que de mañana en mañana amanecía y llovía con el sereno de la mañana. No comieron pan, pero tampoco les hizo falta. No tomaron vino ni sidra, pero tampoco les hizo falta, porque Dios les proveó agua de la peña. No les hizo falta nada. Y también, mis hermanos, creyeron que fue casualidad. No habían visto el poder de Dios y aquí se los está haciendo ver Moisés. Y llegaste a este lugar y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. ¿Creen que fue casualidad que ellos sin experiencia en el ejército hayan vencido a estos reyes? ¿Que ya estaban entrenados en toda guerra y con armamento? No, quiere ahora que entiendan, lo vieron con sus ojos, pero ahora que perciban que fue el poder de Dios y que le den el crédito a Dios. Gloria al Señor. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Recordamos, mis hermanos, que estas tribus vinieron y le dijeron, Moisés, nosotros somos hombres ganaderos, y ellos, esa buena tierra, dice, está propicia para el ganado, déjanos quedarnos aquí y establecernos en este lado del río, pero iremos con ustedes. Moisés se molestó, ¿verdad? Pero ellos explicaron, vamos a ir, el ejército, los hombres, vamos a ir a pelear, a conquistar el resto de Canaán, y después nos regresaremos al otro lado del río. De ahí era el Gadareno, ¿verdad? De la tribu de Gad. Gloria al Señor. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Una vez más, mis hermanos, bendiciones condicionales basadas en guardar la palabra del Señor. En Romanos 2:13 leemos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Eso está diciendo Moisés, guardaréis este pacto. No son solamente los que oyen, sino los que hacen la voluntad de Dios. Y Pablo dice, porque no son los oidores los de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿verdad? O sea que no podemos decir yo conozco la ley, ¿verdad? Y no la podemos poner por obra, aunque nosotros entendemos que no es por guardar la ley que alcanzamos la salvación, es por la fe, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en guardar su ley hay gran galardón también, gloria al Señor. Y Pablo señaló una falacia que existía en sus días. La nación de Israel presumía constantemente de decir, nosotros tenemos la ley de Dios. Todo judío se sentía especial. Nosotros somos una nación diferente, nosotros tenemos la ley de Dios. Y Pablo está diciéndoles a su misma nación, no son los que conocen la ley los que son justificados, sino los que la hacen, porque ellos bien que la conocían, pero no la ejecutaban. Y Jesucristo los reprendió, vino y les dijo, hipócritas, ¿verdad? Que cuelan el mosquito y se comen el camello. O sea, conocen la ley, pero no la están guardando. Así como mucha gente hoy en día descansa en el hecho de que a mí me bautizaron cuando yo tenía 3 semanas. Están descansando en los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Y eso no te garantiza tu salvación, no estás en Jesús. Y si no estás en Jesús, aunque te hayan bautizado de pies para abajo, en vez de sumergirte en el agua o te han rociado, si no has aceptado a Cristo como tu dueño, Señor y Salvador, eso de nada te sirve. A veces estamos descansando en rudimentos y tradiciones en vez de en Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo los corrige. No crean que porque conocen la ley ya son salvos. Tienen que ejecutarla y hacerla, si no de nada les sirve. Pero Él nos enseñó también un camino más excelente, el camino de la gracia. Gloria al Señor. Amén. Y es aquí donde es condicional, ¿verdad? En guardar su palabra. Y el Salmo 1:1 que David escribió, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este tal hombre será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el hombre que guarda la palabra del Señor. Amén. Verso 10 dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tus campamentos, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Son un nuevo pacto, mis hermanos, desde el siervo más humilde hasta el sacerdote o sumo sacerdote. Todos estarían delante del Señor, extranjeros y no extranjeros, para hacer un pacto con Dios antes de entrar a la tierra prometida. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquí estaba Dios cumpliendo la parte de su pacto con Abraham. Le había jurado que los iba a llevar a esa tierra y aquí están una vez más pactando con esta nueva generación, cumpliendo su palabra. Gloria al Señor. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones, y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro,
que tienen consigo. Recordamos, mis hermanos, al principio que yo le dije que este mensaje de Moisés del capítulo 29 iba a estar basado en lo que ustedes han visto. Han visto el poder de Dios. No lo habían percibido, pero lo habían visto. Ahora, habían visto en su trayectoria a las naciones cómo vivían paganamente, adorando ídolos de piedra, de madera, de oro, ¿verdad? Y esto era una enseñanza para ellos. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuidado de ir y postrarse tras los ídolos, ¿verdad? La idolatría, Dios la ha prohibido. Recordamos, este era uno de los primeros mandamientos, ¿verdad? De no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ninguna semejanza. Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dios dice a Moisés, miren, Dios está estableciendo este pacto con vosotros. Ustedes han cruzado por tierra idólatra, pero el Señor no les permite a vosotros que hagáis estas cosas, ¿verdad? Y nosotros leímos, mis hermanos, las maldiciones a la desobediencia. En el capítulo 27, verso 15, leímos que las maldiciones eran dictadas del monte Ebal y las bendiciones del monte Gerizim, y el pueblo en medio del valle, escuchando las maldiciones, decía, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren en lo oculto, y todo el pueblo responderá, amén. Ahí el verso 19 dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. O sea que está Moisés hablando para el tal hombre que está ahí en medio del valle, escuchando las maldiciones, pero él en su corazón está diciendo, eso no es para mí. Es eso que están diciendo, yo estoy bien delante de Dios. Se está excusando, se está bendiciendo a él mismo. Y muchas veces, mis hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios y estamos diciendo, ese mensaje es para fulano o para fulana, ese mensaje no es para mí. Yo estoy bien, aunque ande mal en la imaginación de mi corazón, yo mismo me estoy excusando y estoy diciendo, yo estoy bien. Es lo que Moisés está diciendo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ahí están diciendo, maldito el hombre que adore ídolos, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Aunque yo ande en la dureza de mi corazón, yo estoy bien. Se está excusando delante del Señor. Cuidado con excusarnos, mis hermanos. Y Dios nos habla y nos vuelve a hablar y no queremos escuchar, ¿verdad? Verso 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Por qué? Por estarse justificando y diciendo, eso no es para mí. 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de las lejanas tierras, cuando vinieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enferma. Una vez más está repitiendo todo lo que vendría a todos los que estuvieran refutando la palabra del Señor. Dice el 23, azufre y sal abrasada toda su tierra. No será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim,
las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Cuando vinieran, mis hermanos, todas estas maldiciones de Dios sobre esta nación que ha desobedecido los estatutos de Dios, no se pregunte y quiere hacerse el inocente de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos habrán sobrevenido todas estas cosas? ¿Por qué la tierra no produce? Cuando, mis hermanos, el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, cayó sobre esta tierra sal, azufre y la quemó. De tal manera, mis hermanos, que en esa región la tierra no produce absolutamente nada. Y parte, se cree según los estudiadores, de que parte de esa tierra de Sodoma y Gomorra está bajo el mar muerto, ¿verdad? Que ese mar tampoco produce. Y todos, mis hermanos, sabemos que cuando vino destrucción a Sodoma y Gomorra, había gran prosperidad sobre esa tierra, mis hermanos. La tierra producía en gran manera que los hijos no tenían que levantarse a ir a ayudar a los padres, y eso creó la ociosidad que trajo la homosexualidad, entre otros pecados, mis hermanos, porque la homosexualidad no era el único. Dice que hacían todo pecado imaginable, o sea, cosas terribles, gloria al Señor. Por eso vino la destrucción, y está diciendo Moisés, vosotros has visto lo que ocurrió en el pasado a estas naciones, ¿verdad?, que se desviaron de la voluntad de Dios. Y leemos en Judas, ¿verdad?, que no solo fue Sodoma, Gomorra, sino que fue Adma y Zeboín. En Judas, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, verso 7, leemos, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No nos hagamos, cuando les está diciendo Moisés, no pregunten por qué nos han sobrevenido todas estas cosas. Les han sobrevenido por dejar la palabra de Dios. Verso 25 dice, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, Dios que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. ¿Qué te da el ídolo? No te da nada, y sin embargo le andan sirviendo. ¿Qué te dan tus imágenes? No te dan nada. ¿Qué te da la Santa Muerte? No te da nada. Enfermedades a tu vida por desobediente es lo que te está viniendo. Sin embargo, a ese bien le sirven, pero al Dios verdadero lo han hecho a un lado. Dice, por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, y para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Mira el ejemplo, los cananeos vivían ahí, Dios los va a expulsar, aprende también de ellos. Dios te ha revelado tu ley y nos ha revelado su palabra y sus mandamientos, mis hermanos, y la prosperidad está en guardarlos. Estamos por terminar. Dice el verso 29 con el cual vamos a cerrar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios te ha revelado su ley, te la ha revelado a ti, sus mandamientos y estatutos, y esos estatutos que Él te ha revelado son no solamente para ti, sino para tus hijos y tus generaciones venideras, ¿verdad? Ahora, Pablo nos dice en el Nuevo Testamento del misterio que fue escondido por miles de años, mis hermanos, aún a los profetas. Dios nos lo reveló a nosotros, ¿verdad? Y a la iglesia. Esta es la revelación que Dios nos ha dado. Está en Colosenses capítulo 1, 26, y dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios nos ha revelado el poder de Jesucristo en nosotros, mis hermanos, la salvación a través de Jesucristo, cosas que no fueron revelados ni a los profetas. Ellos profetizaron muchas veces sin entender lo que profetizaban, porque era para nosotros. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Las cosas secretas que aún no entendemos pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios les bendiga, mis hermanos. Les deseo una gloriosa semana y vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso y santo, divino y propicio Dios, en el nombre de Jesús agradecemos tu presencia, Señor del cielo, tu enseñanza, tu palabra, el entendimiento, Señor, y las cosas reveladas que nos has permitido entender, Señor del cielo, para tu gloria, Padre. Que estas cosas reveladas con denuedo las enseñemos a los hombres también para su crecimiento, Señor del cielo, y para su salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Bendices a tu pueblo ahí donde se encuentre, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Dios les bendiga.